Capítulo 32. Y mientras caminaba, iba preguntándose, ¿qué le voy a decir? ¿Por dónde empezar? Y a medida que avanzaba, reconocía los zarzales, los árboles, los juncos acuáticos de la colina, y allá lejos, el castillo. Volvía a experimentar las sensaciones de su primera ternura, y su pobre corazón oprimido se dilataba amorosamente en ellas. Una brisa tibia le acariciaba el rostro. La nieve, al derretirse, caía gota a gota de los brotes de la hierba. Entró, como en otros tiempos, por la puertecita del parque. Llegó al patio de honor, bordeado por una doble hilera de frondosos tilos. Silbando, mecía sus largas ramas. Los perros se pusieron a ladrar, todos, desde la perrera, y el sonido de sus ladridos retumbaba sin que nadie apareciera. Subió la amplia escalera recta con barandas de madera que conducía al corredor con piso de polvorientas baldosas y donde se abrían varias alcobas, una junto a otra, como en los monasterios o las posadas. La de él estaba al fondo y a la izquierda. Cuando puso los dedos en la cerradura, sus fuerzas la abandonaron de repente. Temía que no estuviera. Casi lo deseaba, aunque era ya su única esperanza, su última oportunidad de salvación. Se recogió un minuto y, recobrando el valor por el sentimiento de la necesidad presente, entró. Rodolph estaba delante de la chimenea, con los pies sobre la base, fumando una pipa. «Vaya, es usted», dijo, poniéndose bruscamente en pie. «Sí, soy yo, Rodolph. Quisiera pedirle un consejo». Y a pesar de sus esfuerzos, le resultó imposible abrir la boca, que tenía frecuentemente apretada. «No ha cambiado nada. Sigue siendo encantadora». Ella respondió amargamente: «Tristes encantos, amigo mío, puesto que usted los ha desdeñado». Entonces él se puso a explicar su conducta, pretextando vagamente a falta de poder inventar nada mejor. Ella se dejó convencer por sus palabras, más aún por su voz y el espectáculo de su personalidad, de manera que se fingió creerlo, o tal vez creyera en el pretexto de su ruptura. Era un secreto del que dependía el honor e inclusive la vida de una tercera persona. «No importa», le dijo, mirándolo con tristeza. «He sufrido mucho». Y él repuso con tono filosófico: «Así es la vida». «Por lo menos», preguntó Emma, «¿ha sido buena para usted desde que nos separamos?» «Oh, ni buena ni mala. Tal vez habría sido mejor no separarnos nunca», dijo ella. «Sí, tal vez», contestó él. «¿Lo crees?», preguntó, acercándose a él, y suspiró. «Rodolph, si supieras cuánto te he amado». Entonces le tomó la mano y permanecieron un ratito con los dedos unidos, como el primer día en el concurso agrícola. Por un gesto de orgullo trataba de defenderse contra el enternecimiento, pero ella, dejándose caer contra su pecho, le dijo: «¿Cómo querías que viviera sin ti? No puede una desacostumbrarse a la felicidad». Estaba desesperada. «Creí morir. Ya te lo contaré todo y verás. ¿Y tú? Huiste de mí». Porque desde hacía 3 años había evitado volver a verla, debido a esa cobardía natural que caracteriza al sexo fuerte. Y Emma proseguía, con gestos graciosos de la cabeza, más mimosa que una gata enamorada. «Confiesa que amas a otras. A ellas las comprendo, no creas que no, y las perdono. Las habrás seducido, como hiciste conmigo. Tú eres un hombre. Tienes todo lo necesario para hacerte querer. Pero, volveremos, ¿verdad? ¿Nos amaremos? Mírame, me río, soy dichosa. Háblame, dime algo». Y estaba encantadora con su mirada en que temblaba una lágrima, como agua de tormenta dentro de un cáliz azul. La tomó sobre sus rodillas y con el dorso de la mano le acariciaba sus cabellos lisos, donde, a la luz crepuscular, se reflejaba como una flecha el último rayo de sol.
Ella inclinaba la frente, y él acabó besándole los párpados suavemente en un roce de sus labios. «Pero si has llorado», exclamó él. «¿Por qué?» Entonces Emma se echó a llorar. Rodolphe creyó que era la explosión de su amor. Como callaba, tomó ese silencio por un último pudor y exclamó: «Perdóname, eres la única que me gusta. He sido un imbécil y un perverso. Te amo y siempre te amaré. ¿Qué te pasa? Dímelo». Y se arrodilló a sus pies. «Pues bien, Rodolphe, estoy arruinada. Vas a prestarme 3,000 francos. Pero», dijo él poniéndose en pie mientras su rostro adoptaba una expresión grave. «Te diré», proseguía ella, hablando deprisa, «que mi marido había puesto toda su fortuna donde un notario que se ha escapado. Hemos pedido prestado. Los clientes no pagaban. De todos modos, la liquidación no ha terminado. Obtendremos algo más adelante, pero hoy, por no tener 3,000 francos, van a embargarnos. Ahora, en este momento, contando con tu amistad, he venido a verte». «Ah», pensó Rodolphe, que se puso de repente muy pálido. «Por eso ha venido». Finalmente, con calma, declaró: «Estimada señora, no los tengo». No mentía. De haberlos tenido, se los habría dado sin duda, aun cuando es generalmente desagradable cometer acciones tan bellas. Entre todas las borrascas que atacan al amor, una solicitud de dinero es la más fría y la que más contribuye a apagarlo. Ella se quedó mirándolo unos minutos. «No los tienes», y repitió varias veces: «No los tienes. Debería haberme ahorrado esta última vergüenza. No me has amado nunca. Eres como todos los demás». Se estaba traicionando, se estaba perdiendo. Rodolphe la interrumpió, afirmando que él mismo andaba en estrecheces. «¿Cómo te compadezco?», dijo Emma. «Sí, inmensamente». Y posando la mirada sobre una carabina damasquinada que brillaba en la panoplia, dijo: «Pero cuando uno es tan pobre, no pone plata en la culata de su escopeta. No se compra un reloj con incrustaciones de carey». Proseguía mostrando un reloj de bul, ni biseles de plata dorada para las fustas, y las tocaba, ni dijes para la cadena del reloj. No te falta nada. Tienes inclusive un gabinete de licores en tu dormitorio, porque te amas, vives bien, tienes un castillo, granjas y bosques, vas en montería, viajas a París. Aun cuando solo fuera esto, exclamó, tomando de encima de la chimenea sus mancuernas, la menor insignificancia, se le puede sacar dinero. No los quiero. Quédate con ellos. Y tiró a lo lejos las mancuernillas, cuya cadena de oro se rompió al dar contra la pared. «Pero yo te lo habría dado todo», continuó ella. «Lo habría vendido todo. Habría trabajado con mis manos. Habría pedido limosna por los caminos a cambio de una sonrisa, de una mirada, solo para oírte decir gracias. Y ahí te quedas, tranquilamente, repantigado en tu sillón, como si no me hubieses causado ya suficientes sufrimientos. Pues para que lo sepas, sin ti podría haber vivido feliz. ¿Quién te obligaba? ¿Fue alguna apuesta? Y sin embargo, me querías. Eso me decías. Y hace un rato también. Habría sido mejor que me despacharas. Tengo las manos calientes de tus besos, y ahí está el lugar, en la alfombra, donde me has jurado de rodillas una eternidad de amor. Me lo has hecho creer. Durante 2 años me has arrastrado por el ensueño más suave y magnífico. ¿Qué tal nuestros proyectos de viaje? ¿Recuerdas? Oh, tu carta, me desgarró el corazón. Y luego, cuando vuelvo a él que es rico, libre y feliz, para pedir una ayuda que cualquiera prestaría, cuando llego suplicando y entregándole de nuevo toda mi ternura, me rechaza, porque le costaría 3,000 francos. «No los tengo», repitió Rodolphe con esa calma perfecta con que se protegen, como con un escudo,
las cóleras resignadas. Emma se fue. Las paredes temblaban, el techo la aplastaba, y volvió a seguir el largo camino, tropezando con los montoncitos de hojas secas que el viento dispersaba. Finalmente llegó al foso junto a la verja y se rompió las uñas contra la cerradura, por la prisa que le había entrado de abrir. Después, 100 pasos más allá, a punto de caer, se detuvo. Se dio vuelta y vio una vez más el castillo impasible con el parque, los jardines, los 3 patios y todas las ventanas de la fachada. Se quedó sumida en el estupor, sin más conciencia de sí misma que la del latido de sus arterias, que parecía escapar como una música ensordecedora que llenara la campiña. Bajo sus pies, el suelo estaba más blando que la superficie del agua, y los surcos se le antojaron como inmensas olas oscuras que avanzaban hacia ella. Todas las reminiscencias, las ideas que ocupaban su cabeza, se le perdían en una confusión simultánea, como las 1000 chispas de los fuegos artificiales. Vio a su padre, el gabinete de Leroux, su cuarto allá, otro paisaje. La locura se estaba apoderando de ella. Se asustó y consiguió recobrarse, aunque de manera confusa, porque no recordaba la causa de su espantosa situación, el asunto del dinero. Solo sufría en su amor propio y sentía que su alma la abandonaba con ese recuerdo, como los heridos sienten mientras agonizan que su existencia se les va por la llaga que sangra. Anochecía, volaban las cornejas. De repente, le pareció que globos fosforescentes estallaban por el aire como balas fulminantes, aplastándose, y que giraban para ir a perderse sobre la nieve entre las ramas de los árboles. En medio de cada uno de aquellos globos aparecía el rostro de Rodolphe. Se multiplicaban, se aproximaban, penetraban en ella. Todo desapareció. Reconoció las luces de las casas que irradiaban a lo lejos, entre la niebla. Entonces su situación se le presentó, al igual que el abismo. Jadeaba como si su pecho fuera a estallar. Después, en un arrebato de heroísmo que casi le causó gozo, bajó la cuesta corriendo, cruzó la tabla sobre el río, el sendero, la carretera, el mercado, y se presentó delante de la tienda del boticario. No había nadie. Iba a entrar, pero podían acudir al oír el campanillazo de la puerta. Entonces, deslizándose por la verja, aguantando la respiración, pegándose a las paredes, fue hasta la puerta de la cocina, donde ardía una vela sobre el fogón. Jostin, en mangas de camisa, llevaba una fuente hacia el comedor. «Están cenando. Esperaré», pensó Emma. Cuando vio volver a Jostin, tocó la ventana. Él salió. «La llave, la de arriba. ¿Dónde están los...?» «¿Cómo?», preguntó él. El muchacho la miraba, asombrado por la palidez de su rostro, que se destacaba blanco sobre el fondo negro de la noche. Le pareció extraordinariamente bella y majestuosa como un fantasma. Aún sin comprender lo que deseaba, presentía que era algo terrible. Pero Emma repitió vivamente, en voz baja, dulce, disolvente: «La quiero, dámela». Como la pared era delgada, se oía el ruido de los tenedores contra los platos en el comedor. Pretendía tener necesidad de matar las ratas que no la dejaban dormir. «Tendré que avisar al señor», dijo el muchacho. «No, quédate», exclamó ella. Y después, haciéndose la indiferente, dijo: «No merece la pena, ya se lo diré yo. Vamos, alúmbrame». Entró en el corredor donde se abría la puerta del laboratorio. Contra la pared colgaba una llave con su etiqueta que decía «Desván». «Jostin», gritó impaciente el boticario. «Vamos arriba», le dijo ella, y el muchacho la siguió. La llave giró en la cerradura, y Emma se fue directamente al tercer entrepaño, por lo bien que su recuerdo la orientaba.
Tomó el tarro azul, arrancó el tapón, metió la mano y sacándola llena de polvo blanco, se puso a comérselo. «¡Deténgase!», gritó el mozo, arrojándose contra ella. «¡Cállate! ¡Podrían venir!». El muchacho se desesperaba. Quería llamar. «No digas nada. Echarían la culpa de todo a tu amo». Entonces se volvió, súbitamente calmada y casi con la serenidad del deber cumplido. Cuando Charles, trastornado por la noticia del embargo, había vuelto a casa, Emma acababa de salir. El hombre gritó, lloró, se desmayó, pero ella no volvía. ¿Dónde podría estar? Mandó a Félicité a casa de Homais, de Tuvache, de Leroux, a Lion d'Or, a todas partes. Y en las intermitencias de su angustia veía que su reputación estaba aniquilada, la fortuna perdida, el porvenir de Berg deshecho. ¿Y por qué causa? Ni una palabra. Esperó hasta las 6 de la tarde. Finalmente, sin poder aguantar más y suponiendo que se había ido a Rouen, echó a andar por la carretera. Recorrió media legua, no encontró a nadie. Esperó otro poco y volvió a casa. Emma había vuelto. ¿Qué pasaba? ¿Por qué? Explícame. Emma se sentó frente a su escritorio y escribió una carta que cerró lentamente, añadiendo la fecha del día y la hora. Entonces, con voz solemne dijo: «La leerás mañana. Hasta entonces, te ruego que no me hagas una sola pregunta. Ni una sola. Pero déjame». Y se tendió en la cama. Un sabor acre que sentía en la boca la despertó. Vislumbró a Charles y cerró nuevamente los ojos. Se examinaba a sí misma con curiosidad para percatarse de si estaría sufriendo. No, todavía nada. Oía el tic-tac del reloj, el ruido del fuego y la respiración de Charles junto a su lecho. «Qué poca cosa es la muerte», pensaba ella. «Me quedaré dormida y todo habrá terminado». Tomó un sorbito de agua y se volvió hacia la pared, pero el horrible sabor a tinta seguía en su boca. «Tengo sed», suspiró. «¿Qué sed tengo?» «¿Qué te sucede?», preguntó Charles tendiéndole un vaso. «No es nada. Abre las ventanas, me ahogo». Y se apoderó de ella una náusea tan repentina que apenas tuvo tiempo de tomar el pañuelo que tenía bajo la almohada. «Llévatelo», dijo ella vivamente. «Tíralo». La interrogó. Ella no contestaba. Estaba inmóvil por temor a que la menor emoción provocara un vómito. Pero sentía que un frío helado le subía de los pies hasta el corazón. «Ah», murmuró, «ya comienza». Movía la cabeza de un lado a otro sobre la almohada con un ritmo lento, lleno de angustia, abriendo continuamente las mandíbulas como si tuviera sobre la lengua algo muy pesado. A las 8 volvieron los vómitos. Charles se fijó que en el fondo de la cubeta había algo como gravilla blanca, pegado a la porcelana. «Es extraordinario», exclamó. «Es singular». Entonces, delicadamente y como acariciándola, le pasó la mano por el estómago. Emma dio un grito agudo y Charles retrocedió asustado. Entonces se puso a gemir, débilmente al principio. Un profundo estremecimiento le sacudía los hombros y poco a poco iba palideciendo más que la sábana que oprimía sus dedos crispados. Ahora su pulso desigual casi había desaparecido. Su cara azulada rezumaba gotecillas de sudor, que parecía como fijado en la exhalación de un vapor metálico. Sus dientes castañeteaban, sus ojos parecían haber crecido y miraban vagamente a su alrededor, y a todas las preguntas solo respondía meneando la cabeza de arriba a abajo. Inclusive sonrió 2 o 3 veces. Poco a poco, sus gemidos se hicieron más fuertes. Un alarido sordo se le escapó. Pretendió sentirse mejor y que se levantaría poco después, pero entró en convulsiones y gritó:
Es atroz. Dios mío. Charles se arrojó de rodillas junto a la cama. Habla. ¿Qué has comido? Contesta en nombre del cielo. Y la miraba con ojos llenos de una ternura que ella no había visto nunca anteriormente. Pues bien, ahí, contestó con voz desfallecida. Charles dio un brinco hasta el escritorio, rompió el lacre y leyó en voz alta: que no se acuse a nadie. Se detuvo, pasándose la mano por los ojos, y volvió a leer. ¿Cómo? ¡Auxilio! ¡Socorro! Y no podía repetir más la palabra envenenada, envenenada. Félicité corrió a donde Homais, que la repitió en la plaza. La señora Lefrançois la oyó desde el Lion d'Or. Algunos se pusieron en pie para informar a sus vecinos, y toda la noche permaneció despierta la aldea. Medio loco, delirando, a punto de derrumbarse, Charles daba vueltas en el dormitorio. Tropezaba con los muebles, se arrancaba los cabellos, y nunca habría creído el boticario que pudiera ver un espectáculo tan espantoso. Regresó a su casa para escribir al señor Cabinet y al doctor Larivière. Perdía la cabeza. Hizo más de 15 intentos. Hippolyte se fue a Neufchâtel, y Jostin espoleó tanto el caballo de Bovary que tuvo que dejarlo en la cuesta del bosque Guillaumin, extenuado y a punto de reventar. Charles quiso hojear sus diccionarios de medicina, pero no veía nada. Las líneas bailaban ante sus ojos. «Calma», dijo el boticario. «Solo se trata de administrarle un antídoto potente. ¿Qué veneno habrá sido?» Charles mostró la carta. «Arsénico». «Bueno», repuso Homais, «hay que analizarlo», porque sabía que, en todos los casos de envenenamiento, hay que llevar a cabo un análisis. Y el otro, que no comprendía, respondió: «Hágalo, sálvela». Y volviendo junto a ella, se dejó caer en el suelo, sobre la alfombra, donde se quedó sollozando con la cabeza apoyada en el borde del lecho. «No llores», le dijo Emma. «Pronto dejaré de atormentarte». «¿Pero por qué? ¿Quién te obligó?» Ella respondió: «Tenía que hacerlo, amigo mío». «¿No eras dichosa? ¿Tengo yo la culpa? Sin embargo, he hecho todo lo que podía». «Sí, es verdad. Tú sí que eres bueno». Y le pasaba la mano entre el cabello despacio. La dulzura de aquella sensación incrementaba su tristeza. Sentía que todo su ser se derrumbaba de desesperación ante la idea de perderla cuando, por el contrario, confesaba tener más amor hacia él que nunca. Y no encontraba nada, no se atrevía, pues la urgencia de una decisión inmediata acababa por trastornarlo. Y ella pensaba haber terminado con todas las traiciones, las bajezas y las innumerables ambiciones que la torturaban. Ahora ya no odiaba a nadie. Una confusión crepuscular se desataba en su cabeza, y entre todos los ruidos de la tierra, Emma no oía ya más que el lamento intermitente de aquel pobre corazón, dulce e indistinto como el último eco de una sinfonía al alejarse. «Tráiganme a la pequeña», dijo, apoyándose en el codo. «¿No te sientes peor, verdad?», preguntó Charles. «No, no». La niña llegó en brazos de la criada, vestida con un largo camisón del que salían sus piececitos descalzos, seria y casi soñando aún. Consideraba con asombro la habitación desordenada y parpadeaba, deslumbrada por los candeleros que ardían sobre los muebles. Sin duda le recordaban las mañanas de días de Año Nuevo o de mediados de Cuaresma, cuando la despertaban de madrugada y a la luz de las velas iba a la cama de su mamá para recibir sus regalos, porque preguntó: «¿Dónde está mamá?». Y como todos callaban: «Pero no veo mi zapatito». Félicité la inclinaba sobre la cama mientras ella seguía mirando hacia la chimenea. «¿Se lo ha llevado la nodriza?», preguntó. Y al oír aquel nombre que le recordaba sus adulterios y sus calamidades, Madame Bovary apartó la cabeza, como por el asco de otro veneno más fuerte que le subiera a la boca. Pero Berthe
seguía apoyada en la cama. «Mamá, ¿qué ojos más grandes tienes? ¡Qué pálida estás! ¿Y cómo sudas?». Su madre la miraba. «Tengo miedo», dijo la pequeña, retrocediendo. Emma le tomó la mano para besársela, pero la niña forcejeaba. «Basta, llévesela», exclamó Charles, que sollozaba en la alcoba. Luego los síntomas se interrumpieron un momento. Parecía menos agitada, y a cada palabra insignificante, a cada aliento de su pecho un poco más calmado, Charles recobraba las esperanzas. Finalmente, al ver llegar a Cabinet, se arrojó llorando en sus brazos. «Es usted. Gracias. Qué bueno es. Pero ya está mejor. Mírela». El colega no compartía esa opinión, y como no solía andarse con rodeos, como él mismo decía, prescribió un vomitivo, con el fin de vaciar el estómago por completo. Emma no tardó en vomitar sangre. Sus labios se apretaron aún más. Tenía las extremidades crispadas, el cuerpo cubierto de manchas oscuras, y su pulso se deslizaba entre los dedos como un hilo tenso, como una cuerda de arpa a punto de quebrarse. Y de repente se ponía a gritar horriblemente. Maldecía el veneno, lo insultaba, le suplicaba que se apurara y rechazaba con sus brazos embarados todo lo que Charles, que agonizaba más que ella, se esforzaba por hacerle beber. Estaba de pie, con el pañuelo sobre los labios. De su boca salían estertores, lloraba y estaba sacudido por sollozos que lo estremecían hasta los talones. Félicité corría de un lado a otro del cuarto. Homais, inmóvil, lanzaba profundos suspiros, y el señor Cabinet, conservando todo su aplomo, empezaba, sin embargo, a sentirse preocupado. «Diablos! Y sin embargo, está purgada. Y desde el momento en que la causa ha cesado, el efecto debe cesar», dijo Homais. «Es evidente». «Pero sálvela», exclamó Bovary. Entonces, sin escuchar al farmacéutico, que todavía avanzaba esta hipótesis, «quizás sea un paroxismo saludable». Cabinet estaba a punto de administrar triaca cuando se oyó el restallar de un látigo. Todos los cristales temblaron, y una berlina de alquiler, arrastrada impetuosamente por 3 caballos embarrados hasta las orejas, surgió de un brinco en la esquina del mercado. Era el doctor Larivière. La aparición de un dios no habría causado mayor emoción. Bovary alzó las manos. Cabinet se detuvo en seco, y Homais se quitó el gorro griego mucho antes de que entrara el médico. Pertenecía a la gran escuela de cirugía nacida del genio de Bichat, a esa generación, desaparecida ya, de facultativos filósofos que amaban a su arte con amor fanático y lo ejercían con exaltación y sagacidad. Cuando se enfadaba, todo temblaba en su hospital, y sus discípulos lo veneraban tanto que, tan pronto como se habían establecido, se esforzaban por imitarlo en todo lo posible, de modo que en ellos volvía a encontrarse, en las poblaciones de los alrededores, su largo abrigo de merino acolchado y su amplia levita negra, cuyas bocamangas le cubrían un poco las manos carnosas, muy bellas manos, que nunca llevaban guantes como para poder sumirse más rápidamente en el sufrimiento. Menospreciando condecoraciones, títulos y academias, hospitalario, liberal, paternal con los pobres y practicando la virtud sin creer en ella, habría podido pasar por santo si la agudeza de su espíritu no lo hubiera hecho temer como a un demonio. Su mirada, más cortante que sus bisturíes, bajaba derecha hasta el alma y desarticulaba toda mentira a través de pretextos y pudores. Y así seguía adelante, lleno de esa majestad bonachona que imparte la conciencia de tener un gran talento, fortuna, además de 40 años de una existencia laboriosa e irreprochable. Arrugó el entrecejo tan pronto como llegó a la puerta, al ver el rostro cadavérico de Emma, tendida de espalda
y con la boca abierta. Y luego, fingiendo escuchar a Cabinet, se pasaba el dedo índice por debajo de la nariz diciendo: está bien, pero tuvo un ademán lento con los hombros. Bovary lo observó. Los dos hombres se miraron, y aquel médico, tan acostumbrado sin embargo al aspecto de los dolores, no pudo retener una lágrima que cayó sobre su pechera. Quiso llevarse a Cabinet a la habitación vecina. Bovary lo siguió. Está muy mal, ¿verdad? Si le pusiéramos cataplasmas, yo no sé. Encuentre usted algo, usted, que ha salvado a tantos. Charles le rodeaba el cuerpo con sus dos brazos y lo contemplaba como desvariando, suplicando, medio desmayado contra su pecho. Vamos, pobre muchacho, tenga valor, ya no se puede hacer nada. Y el doctor Larivière dio media vuelta. ¿Se marcha? Enseguida vuelvo. Salió como si fuera a dar órdenes al cochero con el señor Cabinet, que tampoco tenía ganas de ver a Emma morir entre sus manos. El boticario los alcanzó en la plaza. No podía, por temperamento, apartarse de las celebridades. Por eso suplicó al doctor Larivière que le concediera el insigne honor de aceptar comer en su casa. Pronto mandaron a buscar pichones a Lion d'Or, todas las chuletas que había en la carnicería, crema de la tienda de Tuvache, huevos a casa del Lestiboudois, y el boticario mismo ayudó en los preparativos mientras la señora Homais decía, dando tironcitos de los cordones de su blusa: usted perdonará, caballero, porque en nuestra desdichada región, cuando no le han avisado a una el día anterior, saca las copas, resoplaba Homais. Si por lo menos estuviéramos en la ciudad, añadió ella, tendríamos el recurso de las patas rellenas. Cállate. Vamos a la mesa, doctor. Después de los primeros bocados, consideró oportuno proporcionar algunos detalles de la catástrofe. Primeramente hemos tenido un sentimiento de desecación en la faringe, después dolores intolerables en el epigastro, superpurgación y coma. ¿Y cómo se ha envenenado? Lo ignoro, doctor, e inclusive ni siquiera sé dónde ha podido obtener ese ácido arsénico. Jostin, que llegaba cargado con un rimero de platos, se mostró presa de un temblor convulsivo. ¿Qué te pasa?, preguntó el boticario. Al oír la pregunta, el joven soltó todo lo que llevaba y que cayó al piso estrepitosamente. «¡Imbécil!», exclamó Homais. «¡Torpe, palurdo, condenado burro!». Y de repente, dominándose: «Doctor, he tratado de analizar y primeramente he introducido delicadamente un tubo». «Habría sido mejor», dijo el cirujano, «introducirle los dedos en la garganta». Su colega se mantenía callado, pues poco antes había recibido una fuerte reprimenda debido al emético, de manera que el bueno de Cabinet, tan arrogante y verborreico cuando lo del pie sopo, se mostraba ahora muy modesto. Sonreía sin parar, con expresión de conformidad. Homais florecía en su orgullo de anfitrión, y el triste recuerdo de Bovary contribuía de manera vaga a su placer, por una consideración egoísta de sí mismo. Además, la presencia del médico lo entusiasmaba. Hacía ostentación de su erudición. Citaba en un revoltijo Cantáridas, el Upas, el Manzanillo, la Víbora. He leído también que diferentes personas se habían intoxicado, doctor, cayendo como fulminadas por morcillas que habían sufrido una fumigación demasiado vehemente. Por lo menos eso aparecía en un informe muy hermoso compuesto por una de nuestras celebridades farmacéuticas, uno de nuestros maestros, el ilustre Cadet de Cassicourt. Volvió la señora Homais llevando una de esas máquinas vacilantes que funcionan con alcohol, pues Homais estaba empeñado en hacer su café en la misma mesa, ya que siempre lo había tostado, porfirizado y mezclado él mismo. «Saccharum, doctor», dijo al ofrecer el azúcar. Después mandó que bajaran todos sus hijos, pues tenía curiosidad por conocer la opinión del médico acerca de su constitución. Finalmente, el doctor Larivière estaba a punto de marcharse cuando la señora Homais
le pidió una consulta para su esposo. Se le engordaba la sangre a fuerza de dormirse todas las noches después de cenar. Con una expresión ambigua, cuyo sentido escapó a todos menos a él mismo, el doctor abrió la puerta. Pero la farmacia estaba llena de gente y mucho le costó deshacerse del señor Tuvache, que temía para su esposa una pleuresía porque acostumbraba escupir en la ceniza. Después del señor Binet, que a veces experimentaba un apetito incontrolable, y de la señora Caron, que sentía picazón, y de Leroux, que padecía vértigos, y de Lestiboudois, que sufría de reuma, y también de la señora Lefrançois, que tenía agruras. Finalmente los tres caballeros emprendieron el regreso y todo el mundo juzgó que el médico no se había mostrado complaciente. La atención pública fue distraída por la aparición del señor Bournisien, que pasaba bajo los cobertizos del mercado con los santos óleos. Homais, de acuerdo con sus principios, manifestó que los curas se parecían a los cuervos atraídos por el olor a muerto. Ver un eclesiástico le resultaba personalmente desagradable, pues la sotana le hacía pensar en el sudario, y aborrecía a una un poco por el temor que el otro le inspiraba. Sin embargo, no iba a retroceder ante lo que calificaba de sumisión, y volvió a donde Bovary en compañía de Cabinet, a quien el doctor Larivière, poco antes de marcharse, había encargado esa visita. Inclusive, de no haber sido por la oposición de su esposa, se habría llevado a sus dos hijos con el fin de que se acostumbraran a las circunstancias fuertes, para que fuera una lección, un ejemplo, un cuadro solemne que permaneciera más adelante en su memoria. Cuando entraron, la habitación estaba llena de una solemnidad lúgubre. Sobre la mesa de costura, cubierta por una servilleta blanca, había 5 o 6 bolitas de algodón en una fuente de plata, cerca de un gran crucifijo entre 2 candelabros que ardían. Emma, con la barbilla pegada al pecho, abría unos ojos desmesurados, y sus pobres manos se deslizaban sobre las sábanas con ese gesto odioso y dulce de los que agonizan y parecen ya cubrirse con el sudario. Pálido como una estatua y con los ojos enrojecidos como brasas, Charles, sin llorar, estaba frente a ella, al pie de la cama, mientras el sacerdote, apoyado en una rodilla, mascullaba palabras en voz baja. Emma volvió lentamente el rostro y pareció sentir un gran gozo al ver de repente la estola púrpura, hallando sin duda en medio de un apaciguamiento extraordinario la voluptuosidad perdida de sus primeros impulsos místicos, con visiones de bienaventuranza eterna que comenzaban. El sacerdote se incorporó para tomar el crucifijo. Entonces ella tendió el rostro como alguien que tiene sed, y pegando sus labios al cuerpo del hombre Dios, depositó con toda su fuerza expirante el beso de amor más grande que hubiera dado en su vida. Entonces el cura recitó el Misereatur y el Indulgentiam, mojó su pulgar derecho en el óleo bendito y comenzó la unción. Primeramente en los ojos, que tanto habían codiciado las suntuosidades terrenales, después sobre los poros de la nariz, aficionados a brisas tibias y perfumes amables, a continuación sobre la boca, que se había abierto para mentir, que había gemido de orgullo y gritado en la lujuria, sobre las manos que se deleitaron en contactos suaves, y finalmente en la planta de los pies, tan rápidos otrora cuando corrían para satisfacer sus deseos y que ya no volverían a caminar. El cura se secó los dedos, arrojó a la lumbre los algodones empapados en aceite y volvió a sentarse junto a la moribunda para decirle que ahora debería unir sus sufrimientos a los de Jesucristo y abandonarse a la misericordia divina. Al terminar sus exhortaciones, trató de ponerle en la mano un cirio bendito, símbolo de las glorias celestiales que la rodearían dentro de poco. Pero Emma estaba demasiado débil para poder cerrar las manos
y el cirio había dado en tierra de no estar allí el señor Bournisien. Pero ya no estaba tan pálida, y su rostro tenía una expresión de serenidad, como si el sacramento la hubiera curado. El sacerdote no dejó de señalarlo. Inclusive le explicó a Bovary que el Señor prolongaba a veces la existencia de las personas cuando lo juzgaba conveniente para su salvación. Y Charles recordó el día en que, estando al borde de la muerte, había recibido la comunión. Tal vez no hubiera que despertar, se dijo. En efecto, Emma miró a su alrededor, lentamente, como quien sale de un sueño. Entonces, con voz clara, pidió su espejo y se quedó mirándolo un rato, hasta el momento en que gruesas lágrimas corrieron de sus ojos. Después echó la cabeza hacia atrás con un suspiro y la recostó en la almohada. Entonces comenzó a respirar agitadamente. La lengua se le salió de la boca. Sus ojos, girando, palidecían como dos globos de lámparas que se apagan, como si ya estuviera muerta, de no ser por la espantosa aceleración de su pecho, sacudido por un soplo furioso, como si el alma estuviera esforzándose por liberarse. Félicité se puso de rodillas, y el propio boticario dobló algo las corvas, mientras el señor Cabinet echaba miradas distraídas hacia la plaza. Bournisien se había puesto nuevamente a orar, con el rostro inclinado hacia el borde del lecho, con su larga sotana negra que se extendía detrás de él por el piso. Charles estaba del otro lado, de rodillas y con los brazos tendidos hacia Emma. Le había tomado las manos y se las estrechaba, estremeciéndose a cada palpitación como el trepidar de una ruina al caer. A medida que el estertor se hacía más fuerte, el clérigo aceleraba sus oraciones, se mezclaban con los sollozos ahogados de Bovary, y por momentos todo parecía desaparecer en el sordo murmullo de las sílabas latinas que tintineaban como un tañido de campanas. De repente se oyó en la acera el paso de zuecos pesados con el roce de un bastón, y se elevó una voz ronca, cantando. A veces el calor de un buen día hace soñar a la niña. Emma se enderezó como un cadáver galvanizado, con el cabello suelto, la pupila fija, muy abierta. Amasar diligentemente les épis que cosecha la guadaña. Mi Nanette se va a hacer una reverencia hacia el surco que nos los da. «El ciego», exclamó, y se echó a reír con una risa atroz, frenética, desesperada, creyendo ver el rostro repelente del miserable que se alzaba en las tinieblas eternas como un fantasma. Ese día resopló muy fuerte y la enagua costosa se fue volando. Una convulsión la derribó nuevamente sobre el colchón. Todos se acercaron. Emma había dejado de existir. Capítulo 33. Siempre que alguien muere, hay como una estupefacción que le envuelve, pues es difícil llegar a comprender esa intervención de la nada y resignarse a creerlo. Pero cuando se percató de su inmovilidad, Charles se arrojó sobre ella gritando: «¡Adiós! ¡Adiós!». Homais y Canivet lo sacaron de la habitación. «Modérese usted». «Sí», decía él resistiéndose, «seré razonable y no haré nada malo. Pero déjeme, quiero verla, es mi mujer». Y lloraba. «Llore», dijo el farmacéutico, «dé rienda suelta a la naturaleza. Eso lo desahogará». Más débil que un niño, Charles dejó que se lo llevaran abajo, a la sala, y el señor Homais no tardó en volver a su casa. En la plaza lo abordó el ciego, que se había arrastrado hasta Yonville con la esperanza de la pomada antiflogística, preguntando a todo el que pasaba por la casa del boticario.
Ah, caray, como si no tuviese suficientes problemas. No hay más remedio, vuelve más adelante. Y se metió a toda prisa en la farmacia. Tenía que escribir 2 cartas, elaborar una pócima calmante para Bovary, encontrar alguna mentira que pudiera disimular el envenenamiento y redactar un artículo para el fanal, sin contar que había gente esperándolo para saber las noticias. Y cuando todos los de Yonville supieron su historia, de que había confundido el arsénico creyendo que era azúcar cuando hacía una crema de vainilla, Homais volvió una vez más a casa de Bovary. Lo encontró solo. El señor Canivet acababa de marcharse, sentado en el sillón junto a la ventana, contemplando con mirada idiotizada el piso de la sala. «Ahora», dijo el boticario, «tendrá que fijar usted la hora de la ceremonia». «¿Por qué? ¿Qué ceremonia?» Y de repente, con voz balbuceante y asustada, «Oh, no, ¿verdad que no? No, quiero quedarme con ella». Homais, para guardar la compostura, tomó una jarra del estante y se puso a regar los geranios. «Ah, gracias», dijo Charles. «Qué bueno que es usted». Y no dijo más, ahogándose en una multitud de recuerdos que el gesto del boticario le había traído a la memoria. Entonces, para distraerlo, Homais juzgó conveniente hablar un poco de la horticultura. Las plantas necesitaban humedad. Charles bajó la cabeza en señal de asentimiento. «Además, pronto empezará a hacer buen tiempo». «Ah», dijo Bovary. El boticario, sin saber qué más decir, se puso a apartar suavemente las cortinillas de la ventana. «Por ahí va el señor Tuvache». Y Charles, como una máquina, repitió: «Va el señor Tuvache». Homais no se atrevió a seguir hablando de las disposiciones para el funeral. El clérigo fue quien consiguió hacérselas tomar. Bovary se encerró en su gabinete, tomó la pluma y después de sollozar un rato escribió: «Quiero que la entierren con su vestido de boda, con zapatos blancos y una corona. Habrá que extenderle los cabellos por los hombros. 3 féretros, uno de roble, uno de caoba y uno de plomo. Que no me diga nada. Tendré fuerzas. Por encima de todo, que le pongan una gran pieza de terciopelo verde. Así lo quiero. Háganlo». Aquellos caballeros se sorprendieron mucho ante las ideas románticas de Bovary, y al instante fue el boticario a decirle: «Esa idea del terciopelo verde me parece una exageración. Además, el gasto». «¿A usted qué le importa?», exclamó Charles. «Déjeme. Usted no la amaba. Váyase». El clérigo lo tomó del brazo para hacerle dar un paseo por el jardín. Se puso a discursear sobre la vanidad de las cosas terrenales. Dios era muy grande, muy bueno. Había que someterse a su voluntad sin murmurar, e inclusive agradecerle. Charles se desató en blasfemias. «Yo aborrezco a ese Dios suyo». «El espíritu de rebelión está todavía dentro de usted», suspiró el eclesiástico. Ya se había alejado Bovary. Caminaba a grandes zancadas a lo largo del muro, cerca de la acera, y rechinaba los dientes, alzaba al cielo miradas llenas de rencor, pero ni una hoja se movió. Estaba cayendo una lluvia fina. Charles, que tenía el pecho descubierto, acabó por tiritar y fue a sentarse a la cocina. A las 6 se oyó un ruido de chatarra por la plaza. Era la Hirondelle. Y Charles se quedó con la frente pegada a la ventana, viendo bajar a los viajeros uno tras otro. Félicité le tendió un colchón en la sala, se echó encima y quedó dormido. Aunque era filósofo, el señor Homais respetaba a los muertos. Por eso, sin tenerle rencor al pobre Charles, volvió esa noche para velar al cadáver, llevando consigo 3 libros y un portafolios para tomar apuntes. Allí estaba el señor Bournisien, y 2 grandes cirios ardían a la cabecera de la cama, que habían sacado del fondo de la alcoba. El boticario, a quien el silencio abrumaba,
No tardó en formular algunas quejas respecto a la desdichada joven, y el cura respondió que ya no se podía hacer nada más por ella, como no fuera a orar. Sin embargo, manifestó Homais, solo hay dos posibilidades: o ha muerto en estado de gracia, como lo expresa la Iglesia, y entonces no necesita de nuestras oraciones, o ha fallecido impenitente, creo que esa es la expresión eclesiástica, y entonces Bournisien lo interrumpió diciendo con tono brusco que a pesar de todo había que rezar. Pero, repuso el boticario, puesto que Dios conoce todas nuestras necesidades, ¿de qué sirve la oración? ¿Cómo?, exclamó el cura. ¿La oración? ¿Acaso no es usted cristiano? Usted perdone, dijo Homais. Admiro al cristianismo. Primeramente ha liberado a los esclavos, introducido en el mundo una moral. No se trata de eso. Todos los textos... En cuanto a los textos, interrumpió Homais, consulte usted la historia. Todo el mundo sabe que han sido falsificados por los jesuitas. Entró Charles y, acercándose a la cama, abrió lentamente las cortinas. Emma tenía la cabeza inclinada sobre el hombro derecho. La comisura de su boca abierta formaba como un orificio negro en la parte inferior de su rostro. Los dos pulgares estaban doblados hacia las palmas de las manos. Una especie de polvo blanco le cubría las pestañas, y los ojos empezaban a desaparecer en una palidez viscosa que parecía un lienzo transparente, como si lo hubieran tejido las arañas. La sábana se sumía desde sus senos hasta las rodillas, para levantarse después sobre los pies, y a Charles le parecía que un peso enorme la oprimía. El reloj de la iglesia dio 2 toques. Se oía el fuerte murmullo del río que corría entre las tinieblas, al pie de la terraza. El cura Bournisien se sonaba ruidosamente de vez en cuando, y la pluma de Homais corría sonando contra el papel. «Vamos, amigo mío, retírese usted. Este espectáculo lo destroza». Charles se fue, y entonces reanudaron sus discusiones el boticario y el cura. «Lea usted a Voltaire», decía uno. «Lea a Holbach, lea la enciclopedia. Lea usted las cartas de algunos judíos portugueses», replicaba el otro. «Lea La razón del cristianismo, por Nicolás, ex magistrado». Se acaloraban, estaban encarnados, hablaban al mismo tiempo sin escucharse. Bournisien se escandalizaba ante semejante audacia. Homais se maravillaba ante tamaña necedad. Y estaban a punto de lanzarse insultos cuando Charles reapareció de repente. Una fascinación lo atraía y subía continuamente la escalera. Se ponía frente a ella para verla mejor y se perdía en aquella contemplación que a fuerza de profundidad dejaba de ser dolorosa. Recordaba cuentos de catalepsia, milagros del magnetismo, y se decía que a fuerza de desearlo intensamente conseguiría tal vez resucitarla. Una vez, inclusive, se inclinó hacia ella y le gritó en voz baja: «Emma, Emma». Su aliento, expelido con tanta fuerza, hizo temblar la llama de los cirios, empujándola hacia la pared. Al amanecer, llegó la madre Bovary. Charles, al abrazarla, tuvo una nueva crisis de lágrimas. Ella trató, al igual que el boticario, de hacerle algunas observaciones sobre los gastos del entierro, pero se enojó tanto que la hizo callar, e inclusive le encargó que fuera inmediatamente a la ciudad para comprar lo necesario. Charles se quedó toda la tarde solo. Habían llevado a Berthe a la casa de los Homais. Félicité estaba arriba, en el cuarto, en compañía de la señora Lefrançois. Por la noche llegaron visitas. Charles se levantó, estrechaba manos sin poder hablar, luego se iban sentando unos al lado de otros hasta formar un gran círculo frente a la chimenea. Con la cabeza baja y la corva apoyada en la otra rodilla,
Meneaba la pierna, dando de vez en cuando un hondo suspiro. Y todo el mundo se aburría profundamente, y sin embargo, estaban empeñados en no marcharse. Cuando volvió a las 9, lo veían en la plaza continuamente. Homais traía provisión de alcanfor, benjuí, hierbas aromáticas y también un jarro con cloro para eliminar las miasmas. En ese instante, la sirvienta, la señora Lefrançois y la señora Bovary madre estaban dando vueltas alrededor de Emma, terminando de vestirla, y estiraron el largo velo tieso que la cubrió hasta los zapatos de raso. Félicité sollozaba. Mi pobre señora, mi pobre señora. Mírenla, decía la hostelera suspirando. Qué guapa está aún. Si uno juraría que va a levantarse dentro de un rato. Y luego se inclinaron para ponerle la corona, pero hubo que levantarle un poco la cabeza, y entonces surgió un mar de líquidos negros como un vómito de su boca. ¡Ay, Dios mío!, exclamó la señora Lefrançois. «Cuidado con el vestido. Ayúdeme usted», decía el boticario. «¿O es que tiene miedo?» «¿Miedo yo?», contestó aquel, encogiéndose de hombros. Ya, ¿cómo no? He visto cosas peores en el Hôtel Dieu cuando estudiaba farmacia. Hacíamos ponche en el anfiteatro de disecciones. La nada no espanta a un filósofo. Y digo a menudo que tengo la intención de legar mi cadáver a los hospitales, con el fin de servir más adelante a la ciencia. Al llegar, el cura preguntó cómo estaba el señor, y al oír la respuesta del boticario comentó: «Usted comprenderá que el golpe es todavía demasiado reciente». Entonces Homais lo felicitó por no estar expuesto, como todo el mundo, a perder una amada compañera, de donde se inició una discusión acerca de la soltería de los curas. Porque, decía el boticario, no es natural que un hombre prescinda de la mujer. Se ha sabido de crímenes. «Pero, caracoles», exclamó el clérigo, «¿cómo quiere usted que un individuo que vive en matrimonio pueda guardar, por ejemplo, el secreto de la confesión?» Homais atacó entonces a la confesión. Bournisien la defendió. Se extendió sobre las restituciones que permitía lograr el perdón. Citó distintas anécdotas de ladrones que se habían vuelto repentinamente honrados. Después de aproximarse al tribunal de la penitencia, habían sentido que las escamas se desprendían de sus ojos. En Friburgo había un ministro, su compañero dormía. Luego, como se asfixiaba un poco en la atmósfera tan pesada del cuarto, abrió la ventana, lo cual despertó al boticario. «Vamos, una toma de rapé», le dijo. «Acéptela, eso espabila». A lo lejos, quién sabe dónde, ladridos continuos se prolongaban. «¿Oye usted aullar un perro?», preguntó el boticario. «Se pretende que sienten a los muertos», contestó el clérigo. «Es como las abejas, salen volando de la colmena en cuanto alguien fallece». Homais no discutió aquellas supersticiones porque se había vuelto a quedar dormido. El señor Bournisien, más robusto, siguió moviendo los labios en voz baja un rato más. Poco a poco, insensiblemente, dejó caer la barbilla, soltó su grueso breviario y empezó a roncar. Estaban uno frente a otro, con el vientre distendido hacia afuera, el rostro abotagado, la expresión huraña de tanto discutir, y se reunían finalmente en la misma debilidad humana, y permanecían tan inmóviles como el cadáver que allí, cerca de ellos, parecía dormir. Charles entró, pero sin despertarlos. Era la última vez. Venía a despedirse de ella. Las hierbas aromáticas seguían humeando, y los torbellinos de vapor azulado se mezclaban cerca de la ventana con la niebla que entraba. Había unas cuantas estrellas y la noche era tibia. La cera de los cirios caía como lagrimones sobre las sábanas. Charles los miraba arder y se cansaba la vista fijándola en el resplandor de su llama amarilla. El vestido de raso relucía, blanco como un claro de luna. Emma desaparecía allí dentro,
y le parecía que saliendo de sí misma se perdía confusamente en el contorno de las cosas, en el silencio, en la noche, en el viento que pasaba, en las emanaciones húmedas que subían, y de repente la recordaba en el jardín de Tost, sentada en el banco, junto al seto de zarzas, o en Rouen, en las calles, a la entrada de su casa, en el patio de los Bertaux. Oía todavía la risa de los mozos que alegres bailaban bajo los manzanos. El cuarto estaba lleno del perfume de su cabellera y el vestido se le estremecía entre los brazos con rumor alegre. Era él mismo, este. Pasó mucho tiempo recordando así toda la felicidad desaparecida, sus actitudes, sus ademanes, el timbre de su voz. Después de una desesperación venía otra, y sin parar, inagotablemente, como las olas de una marea que desborda. Sintió una curiosidad terrible. Lentamente, con la punta de los dedos, palpitando, levantó el velo. Pero dio un grito horrorizado que despertó a los otros dos. Se lo llevaron abajo, a la sala. Luego llegó Félicité y dijo que pedía cabellos de su esposa. «Córteselos», ordenó el boticario. Y como ella no se atreviera, fue él mismo, tijera en mano, pero temblaba tanto que hirió la piel de las sienes en varios puntos. Finalmente, haciéndose fuerte contra la emoción, Homais dio 2 o 3 tijeretazos al azar, lo cual dejó varios claros en aquella hermosa cabellera negra. El boticario y el cura volvieron cada uno a sus menesteres, no sin dormirse de vez en cuando, cosa de la cual se acusaban mutuamente en cuanto se despertaban. Entonces el señor Bournisien rociaba el cuarto con agua bendita y Homais echaba un poco de cloro por el suelo. Félicité había tenido cuidado de poner sobre la cómoda, para ellos, una botella de aguardiente, un queso y un buen trozo de pan. Por eso el boticario, agotado, suspiró a eso de las 4 de la madrugada. A decir verdad, yo comería de buena gana. El clérigo no se hizo de rogar. Salió para decir misa, volvió, y entonces ambos comieron y brindaron, riendo tontamente sin saber por qué, excitados por esa vaga alegría que se apodera de uno después de sesiones de tristeza. Y con el último vasito, el cura dijo al boticario, dándole un golpecito en el hombro: «Acabaremos llevándonos bien». Abajo, en el vestíbulo, se encontraron con los operarios que acababan de llegar. Entonces Charles, durante 2 horas, tuvo que aguantar el suplicio de los martillazos que daban en las tablas. Después la bajaron en su ataúd de roble, que fue colocado en los otros 2. Pero como el féretro era demasiado ancho, hubo que rellenar los intersticios con lana de un colchón. Finalmente, una vez que las 3 tapaderas estuvieron cepilladas, clavadas y soldadas, lo pusieron frente a la puerta, se abrió esta de par en par y la gente de Yonville comenzó a desfilar. Llegó el viejo Roux. Al ver el paño negro, cayó desmayado en la plaza.